amigos y amigas? Nos encontramos nuevamente y es un placer para mí poder continuar con digamos, de alguna manera darle un cierre al capítulo anterior, al video número 7. En este caso, estaríamos como redondeando algunos conceptos que tienen que ver con nuestra relación con el trabajo. Y por eso le hemos puesto por título crisis laboral o crisis en el sentido laboral. Ustedes van a ver reflejado en el pizarrón un ideograma que hoy se discute si su procedencia realmente es de Japón, oriental, de China, es decir, de toda la parte oriental de China, o en realidad lleva esa mística, pero lo que nosotros vamos a destacar en todo caso tiene que ver con la profundidad de los conceptos, que si es verdad la procedencia en cuanto al ideograma, es decir, que la conjunción el ideograma tiene que ver en la simbología que detallan dos palabras y conforman una. En el caso de la crisis, que estuviera conformada la palabra crisis para los orientales, digamos kiki en japonés, por ejemplo, y que estuviera conformada de oportunidad y amenaza, o peligro y oportunidad. Es decir, para que se dé una crisis, una situación que trae una alteración en determinados sucesos de cualquier orden de la vida, debería darse una oportunidad y una amenaza. Si no se dan estos dos aspectos, no estaría conformada la palabra crisis. Esto se viene transmitiendo de boca en boca, de capacitaciones en capacitaciones, y realmente es motivador, porque nosotros dentro del concepto y de lo difícil que es encarar una dificultad, diríamos, bueno, tenemos la oportunidad, pero también es relativo. Es como si yo les digo, bueno, tengo una crisis de salud y tengo un problema renal y la oportunidad es que me vaya a hacer un trasplante. Es medio, es decir, hay que pensarlo. Entonces, si nosotros vamos más allá, vemos que ni siquiera hace falta ir a un ejemplo oriental de superación permanente y minimizar nuestra propia lengua o nuestra propia cultura, sino que podemos tomar este concepto como válido, a mi entender, desde el punto de vista que me parece más que positivo tener en cuenta, y podríamos plantear distintos aspectos o reflejarlo con distintas situaciones que a través de una crisis nos permite avanzar, que esto es algo hasta básico y sencillo. Como si yo les dijera, por un lado, bueno, la crisis que me genera en el campo de la salud, que recién hablamos de salud, tener alto el colesterol, los triglicéridos, el ácido úrico, me representa la oportunidad, por otro lado, de mejorarme a través de realizar actividad física o someterme a una dieta o tener un equilibrio que no tenía si no enfrentara esta dificultad. El punto clave que confluye dentro de esto es darnos cuenta y pensar, y hacia dónde yo lo quiero llevar en el terreno laboral, en el terreno del ofrecimiento y de la venta personal, es decir, ¿qué situaciones genéricas se plantea crisis en la sociedad? De que cuando nosotros hablamos de crisis, ¿de qué crisis podemos hablar? En una sociedad normal, yo estoy en Argentina, en una sociedad normal, crisis de la salud, crisis de la educación, crisis de la seguridad. Nombremos estos puntos, ¿no? Por ejemplo, educación, no nos metamos en el terreno económico, educación, salud, seguridad, y después hay crisis que están totalmente más individualizadas dentro de estos terrenos, como si, bueno, hay un problema con el agua, hay un problema con la potabilización del agua. Bueno, son crisis, son situaciones a resolver que trae una problemática determinada. ¿Dónde está la oportunidad? Ante la crisis del agua, por ejemplo, empecemos por abajo, ante la crisis del agua, ¿quién ve la oportunidad? ¿Quién ha desarrollado negocios en cuanto a aprovecharse de esa situación y no quedarse ni en la queja ni en el problema?
toda la gente que se dedica a vender filtros de agua, todo lo que tiene que ver con la distribución y la venta de bidones, con los dispensers, en todo caso, que se utilizan para todo esto, y en las empresas generar emprendimientos que tienen que ver con el servicio de agua para proveerle a las empresas, que todos tienen red como para no necesitar todo esto, si funcionara bien el sistema. En el caso de la educación, ante una crisis en la educación en todos los niveles, surge la alternativa privada, permanentemente. Y lo mismo que en la parte de las capacitaciones. Surgen los colegios privados, sobre la universidad privada. En la salud, ante las crisis de salud, surgen lo que tiene que ver con no solamente el tema de las prepagas, los seguros de salud, infinidad de situaciones que hacen que yo busque por otro lado, desarrolle estructuras de negocio por otro lado, que me aprovecho de esa circunstancia para desarrollar un negocio nuevo. Cada uno se queda circunscrito a la realidad en la que vive. Si vemos un poco en otros países del mundo, donde las esferas que yo estoy nombrando no tienen esa determinada problemática y todo es estatal, no hay universidades privadas, no hay medicina prepaga, no hay seguridad privada, ahí entramos en el otro terreno, crisis en la seguridad. ¿Cuánta gente ha conseguido trabajo a través del tema de la seguridad privada? ¿Cuántas empresas se han desarrollado con la seguridad privada? ¿Cuántas empresas de alarma se desarrollan? ¿Cuántas personas inclusive trabajando por su cuenta sin pertenecer a ninguna compañía se ponen un chaleco y hay 10 vecinos o 20 vecinos que lo contratan y con la bicicleta van dando vuelta a la manzana para medianamente mantener el barrio observado? Es decir, ¿cuánto trabajo se genera apoyándose en una crisis macro? Ahora, si nosotros esto lo transformamos a nuestra crisis personal, al mundo en el cual nos quedamos sin trabajo, que es a donde yo quiero llegar, también se da este condicionamiento. ¿Cómo hago yo para aprovechar este momento? ¿Cómo hago para ver un poco qué es lo que puedo llegar a vender? ¿Qué es lo que puedo llegar a ofrecer? ¿Cómo hago para desarrollarme? En este caso no estamos hablando de la relación de dependencia, sino estamos hablando de lo que le comenté en el video anterior, de lo difícil que es conseguir el trabajo en relación de dependencia. Yo no me puedo quedar esperando, ni la mayoría de la gente, 10 meses, 1 año, 2 años, hasta que alguien se digne a tomarme. Mientras tanto desaparezco. Por consiguiente, ¿qué es lo que hago? Hoy en día me remito exclusivamente al campo en el cual yo me puedo observar, que tiene que ver con la realidad en la Argentina, con la realidad que nosotros vivimos en cuanto a las necesidades. ¿Dónde se ve que las personas están teniendo más posibilidades dentro de una economía informal? Que yo no digo que sea lo mejor, pero existe permanentemente. ¿A qué me refiero con economía informal? Me estoy refiriendo a la gente que por su cuenta sale a trabajar, sale a competir, haciendo fundamentalmente brindando un servicio en cuanto a la comida, en cuanto a que preparan. Hoy en día se venden por Facebook. Bueno, hoy veía una publicación en Facebook que publicaba 40 pesos, ¿sí? Si escuchan en otro lado vendría a ser más o menos $3 y pico, una docena de empanadas, cuando en realidad una docena de facturas, tanto dulces o saladas, más o menos la mitad del valor de cualquier panadería, evidentemente hechos de forma casera. Esto trae con los comercios también, con las personas que tienen que a su vez apostar a tener un negocio, toda la economía informal que hace que mucha gente pueda subsistir, hace que otra se vea dañada porque también las reglas de competencia son distintas, ¿no es cierto? Pero dentro de todo lo que nosotros venimos plasmando, cada uno tiene que buscar de qué forma se desarrolla para poder seguir mínimamente subsistiendo.
Hoy en día hay lo que uno tiene que determinar es qué es lo que necesita el otro para saber lo que yo voy a ofrecer, qué es lo que el otro puede necesitar. La mayoría de gente que trabaja no tiene tiempo, por eso se genera tanta compra de determinadas de alimentación, de comida, de elaborada, de lo que fuera, para poder adecuarse a las situaciones familiares. Y otro de los emprendimientos, por ejemplo, de manera individual, que le recomiendo permanentemente a las chicas más jóvenes, que antes no tenían un acompañamiento económico importante, pero hoy sí, y cada vez se paga más, es lo que tiene que ver con ser niñera. ¿Sí? La mayoría de la gente con el tema de los chicos trabaja, no tiene dónde dejarlo, es lo más valioso que tienen. Bueno, se ha abierto un campo de acción importante en este terreno. El tema de la limpieza, otro de los puntos que cada vez más la mujer no puede, la que tradicionalmente limpiaba, la mujer no puede hacerse cargo o tiene menos interés de hacerlo. ¿Y qué genera esto? Que haya mucha gente que trabaje directamente, que se conforma después una relación de dependencia también, en cuanto a trabajar en una casa, después en otra, y cada vez, y si vos tomás el valor de hora, y lográs una continuidad en distintos lugares, vas a ganar más que un empleado de comercio, por ejemplo. Entonces, busco lo que el otro necesita y a partir de ahí trato de desarrollarme. Ahora vamos a llegar a un punto, este va a ser un video muy cortito que tiene por objeto es darnos cuenta de que ante una crisis, ¿qué me voy a poner yo a hacer? ¿Sí? ¿Qué me voy a poner a hacer? ¿De qué manera elijo un emprendimiento y sin tener recursos para hacerlo? Lo que nosotros vamos a culminar, digamos, en este momento, es a retrotraernos a los conceptos, como vimos en los primeros videos, de lo que tiene que ver con el valor diferencial y lo que tiene que ver con el profesionalismo. Lo que siempre les voy a recomendar, que hagan lo que tengan que hacer de manera extraordinaria, no de manera simple y de manera común. Háganlo de manera extraordinaria, porque no saben quién los está viendo. Ustedes mismos a nivel personal deben generar el boca a boca, al igual que una empresa, para alguien los venda, para que alguien hable de ustedes, para que alguien los recomiende. A partir de ese instante es donde empezamos a generar esa misma cadena de valor que se le quiere dar a un producto o un servicio en la persona. Yo les puedo asegurar que realmente, si se ponen con entusiasmo a desarrollar un trabajo, lo que puede ser un trabajo de limpieza, lo que puede ser un trabajo de acompañante de una persona mayor, lo que puede ser un trabajo de lo que hablábamos en el cuidado de niños, hay muchas posibilidades. Con el tema de la geriatría, con el tema de la prolongación de la vida humana, ¿por qué hay tantas enfermedades neurológicas? ¿Porque no existían antes? No, simplemente porque vivimos más. No sé si sirve de algo que vivamos tanto. Antes se hacía mucho más en poco tiempo, pero vivimos más y se prolonga la vida, o se trata de llevar la vida lo más añeja posible. Entonces ahí nos encontramos con determinadas enfermedades. Esto ha abierto un terreno en la salud impresionante en cuanto al desarrollo de actividades como en la enfermería, acompañantes, en la problemática de la persona que no sabe cómo manejar una situación con su familiar, con el adulto mayor. Bueno, ahí se abren muchas fuentes de trabajo. Si yo observo esto, si me empiezo a desarrollar, si me dedico a buscar, a decir, bueno, recorro los hospitales, hago mi publicación, mi tarjeta personal para ofrecerme, para cuidar enfermos, les puedo asegurar que van a tener posibilidades de desarrollo, de trabajo y de generar su propia actividad, su propio negocio. El tema tiene que ver con no quedarnos y no hundirnos, como hablamos permanentemente, en esa desesperación. Y esto no es magia. Lo único que yo trato de transmitirles simplemente es no solamente hablar de la esperanza o de un verso de decir sí se puede, no, porque ojalá hubiera más trabajo, no, estamos hablando de la realidad que nos toca vivir, pero dentro de esa realidad hay un montón de condicionantes que dependen de nosotros que no se tienen que relacionar con ningún gobierno, porque más allá de los gobiernos, de la corrupción, de la clase política que sea,
En la mayoría de los casos o en la mayoría de las vidas, todo lo que se ha conseguido es por su esfuerzo personal y no gracias a otros. Por consiguiente, ese era el mensaje y este es el mensaje de hoy. Que cada uno, ante la crisis que se presenta, busque su oportunidad, se mire a sí mismo, empiece a observar sobre qué puede trabajar, empiece a observar lo que se necesita, que se una para perder los miedos de generar o de meterse en determinada situación, pero que trate de hacer lo mejor que pueda, no comparado con otro, ni compitiendo con otro, sino con él mismo, y a partir de ahí puede tener mayores posibilidades para no solo resolver el problema que se le ha presentado, sino para comenzar una nueva etapa de su vida donde, a diferencia de la relación de dependencia, entienda y se dé cuenta que el techo de su crecimiento va a depender de usted mismo. Un abrazo, un beso cordial para todos, hasta la próxima.